Tenemos a Amsi de la Fuente, ella es maestra psicoterapia gestal y me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotras y hablarnos acerca de la importancia de hablar de la sexualidad con los niños y con los adolescentes, porque de repente es un tema que los papás no saben cómo abordar, que se aterran y que muchas veces prefieren mejor evitar para no afrontar ese momento que ha llegado. Sí, bueno, la importancia de hablar de sexualidad en los niños es tan importante por el hecho de hasta tenerles respeto. Hablar de sexualidad en los niños es prevenirlos de muchos abusos, prevenirlos de que se malinformen en el internet. ¿No? Hablar de sexualidad en los niños empieza desde el momento en el que el bebé está preguntando que por qué es diferente a unas niñas o es diferente a otros niños, ¿no? Es informarles para tener una vida sana. ¿Cómo sería esta parte de pues empezar a abordar estos temas con los niños, sobre todo porque hay muchos tabús, ¿no? Yo, por ejemplo, les comparto, cuando era niña y estaba en la secundaria, recuerdo que tuve una materia de biología, un maestro con toda la buena intención nos pidió de tarea que trajéramos un pepino y un condón, a lo cual el día siguiente había miles de papás de familia, porque no solamente era mi salón, eran casi todos los salones de segundo de secundaria a tercero, que pues los padres estaban indignados, ¿no? Entonces, simplemente es saber cómo desde muy niños, porque sabemos que, como decía Carla, es muy aterrador hablarle a tu hijo de un tema que a lo mejor a ti no te hablaron, ¿no? Como papás, que estamos rompiendo como esa brecha generacional, ¿no? Ahora, pero ¿cómo sería abordar desde temprana edad este tema? Bien, es importante tener en cuenta que el papá debe estar bien informado también. Efectivamente, los papás que llegan a consulta o los que están en las escuelas generalmente vienen también de familias con poca información de la sexualidad en su propio desarrollo. Y es muy importante poder hablar con claridad y que nosotros como padres nos estemos informando cada momento, cada instante sobre los cambios corporales del menor. Sobre todo, insisto, como te decía comenzando esta entrevista, es importante que el niño entre los 3 años más o menos empiece a ver la diferencia de su sexo con otras niñas o con otros niños. Y es importante que el padre o la madre esté relajado, eso es importante, que tenga la calma para primero escuchar la pregunta o primero escuchar cuál es la necesidad concreta del menor. Y bueno, de ahí no dar explicaciones más de la que nos están pidiendo, en realidad es contestar lo concreto. Ahora, hay que acompañar la sexualidad humana con los padres como con maestros o los que nos dedicamos a esto, es acompañar al niño o al adolescente de acuerdo a sus propias dudas. No voy a adelantarle, la educación sexual no tiene que ver con pervertir a un niño o a un adolescente. Hablar de sexualidad no es adelantarle, sino es precisamente para prevención. Hay edades específicas para hablar de sexualidad. Cuando los maestros más bien los padres de familia se escandalizan por el hecho de llevar un pepino, un plátano a la primaria y que van a poner un preservativo. Bueno, pues a todos los padres de familia es importante que más vale la prevención que una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. O algo que es importante, cuando una adolescente queda embarazada, corre muchos riesgos, no solo el bebé, sino la misma adolescente. Entonces, dicen que lo peor que puede pasar sería o lo mejor que podría pasar sería un embarazo. Lo peor, hay otro tipo de impactos que se dan en la salud. Entonces, es muy importante que el padre de familia, pues, se sume a conocer cuál es la educación de su hijo en primaria y también desde casa. Eso es bien importante, sí. ¿no? Que desde casa hablemos de esto. Fíjate que yo considero que todo empieza desde el momento que estás en tus primeros espacios de aprendizaje, que es el kinder o maternal, porque los niños comienzan, regresándome un poquito y yéndome del lado de no los adolescentes, sino de los niños, de repente sucede que empiezan con preguntas, ¿no?
porque la niña no es igual a mí, pero también lo que creo que es importante es mencionar el nombre correcto que tiene cada parte de nuestro cuerpo desde que son niños. Efectivamente. Es importante hablar, cuando hablamos del sexo, hablar de específicamente si es niña, hablar de la vulva, de la vagina, labios mayores, labios menores, hablar del busto, los pechos, hablar específicamente de las zonas a las que el niño tiene curiosidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a acompañar? De acuerdo a la curiosidad que tiene el niño. Y si normalizamos hablar de sexualidad, de nuestro cuerpo en casa, es mucho más fácil que esto suceda, que pueda hablar en la escuela o en otros lugares, generalmente con otros niños, ¿no? Y no haya esta escandalización pues sí, confusión, porque el papá mala información, porque papá está dando, o el familiar que está cerca, porque a veces no nada más es el papá o la mamá, la abuelita, el tío, que los cuidan. Quien edita, exactamente, es quien a lo mejor le dedica el tiempo al niño por cualquier circunstancia, es quien a final de cuentas está educándolo y a lo mejor no lo hace de la manera que los papás quisieran, pero a veces la situación pues te lleva a que alguien más les dé este tipo de información, pero creo yo que la recomendación ahí sería que si alguien más cuida a tu niño, tú previamente ya estés informándolo y no le dejes la tarea nada más al cuidador, ¿no? A la nani, por así decirlo. Exacto. Y es muy importante que en el momento que le damos la información al niño del nombre de cada parte del cuerpo, también trabajamos la prevención. Porque efectivamente las investigaciones, los abusos sexuales o las violaciones con mayor porcentaje se dan con los familiares. Entonces es importante que podamos trabajar la información con los niños, las partes del cuerpo, y también importante hablar sobre ya en la adolescencia sobre este tipo de temas. Me gustaría que más adelante nos visites exclusivamente para hablar acerca de los adolescentes. El tiempo lamentablemente se nos terminó, pero te agradecemos mucho tu visita esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí nos vamos a la siguiente pausa, pero no le cambies porque continuamos con mucho más.